Eh, este, este es el manejo de la UART. Habíamos dicho que la transmisión serial se basaba en un protocolo bit, que el microcontrolador tenía dos puertos seriales bajo el protocolo de comunicación RS232. Estos puertos están plenamente identificados en el puerto C y en el D, y una vez que son configurados como puertos seriales ya no se pueden utilizar para otro propósito. Hablamos también de que existen tres modos de comunicación: la simplex, la half duplex y la full duplex. Recordando, la simplex, una es transmisión, el otro recepción, así de simple. En half duplex, en ambos casos pueden ser transmisión y recepción. Únicamente está permitido un simple envío o una simple recepción, pero no las dos operaciones simultáneas. Y en la full duplex sí se permiten las dos operaciones de manera simultánea, tanto para transmisión como para recepción de datos. En el caso del microcontrolador PIC que estamos utilizando, vamos a hacer un proyecto basado en comunicación totalmente full duplex. Es decir, que mientras estamos haciendo recepción de datos, también podemos hacer transmisión de datos. Para configurar un puerto serial es importante tener en cuenta la velocidad de transmisión, que se denomina baud rate, y se mide en bits por segundo. Generalmente el puerto de comunicaciones COM tiene esta estructura, esta arquitectura. Entonces podemos encontrar el número de datos a transmitir, la paridad, el bit de stop y control de flujo. Cuando tenemos una comunicación full duplex de modo asíncrono, no existe el control de flujo, tampoco existe la paridad. Únicamente existen los bits de stop y los bits de datos y el bit de start, que ya es parte del protocolo de comunicación RC232. Para poder trabajar con los registros de transmisión y recepción, tenemos 4 registros que debemos configurar. El registro de transmisión, T1 stat1, el registro de recepción RCS stat1, el baud-con, que es otro registro, y el SPBRG, que es el valor del baud rate. Con la siguiente fórmula nosotros podemos calcular la velocidad de el registro SPBRG de acuerdo al cristal que estamos utilizando u oscilador interno, y del baud rate que nosotros querramos trabajar. Por estándar y por norma, el baud rate más tradicional es una velocidad de transmisión de 9600 bps. Sin embargo, nosotros podemos escalarla para que sea más rápida. Esto va a estar presente. Es decir, que el registro quede completamente en enteros. Aquí tenemos un ejemplo en estas tablas que vienen en el manual del microcontrolador de qué velocidades de transmisión son las más comunes, son las más utilizadas, la velocidad del reloj y el valor del SPBRG. La clase pasada o alguna de las clases pasadas determinamos este valor a partir de un oscilador de 8 MHz con una velocidad de transmisión de 9600. Podemos asegurar otras velocidades, sin embargo, como lo había comentado, hay que tener cuidado del error.
En caso de que, por ejemplo, nosotros querramos trabajar a 19.200 BPS, sería esta, 19.2. Y para un error de transmisión cero nos estaría, lo mejor sería tener un cristal de 3.68. O bien un cristal de 16 megas, un cristal de 18 megas, y con un cristal de 64 megas a esa velocidad tendremos 0.16 de error. Que no es un error tan complejo y puede ser despreciable. Bien. En esta presentación, que ya tiene unos pocos años, utilizábamos las librerías que están aquí, Peripheral Libraries for PIC18. Estas librerías actualmente se consideran parte del legacy de Microchip, es decir, que ya están obsoletas, ya no se trabajan con ellas y por lo tanto las instrucciones que están descritas en esta presentación ya no las voy a dar a conocer, dado que pues ya no son un tema reciente. En su lugar, vamos a trabajar el proyecto desde el MSC, que es la nueva versión de librerías de Microchip. Entonces me gustaría en este momento ustedes estén en la computadora para que me vayan siguiendo con el software. Aquí seleccionamos XE8, le damos Next. Aquí le vamos a poner proyecto USART. Así lo vamos a denominar. Y vamos a trabajar con el MSC. Entonces, una vez que hayamos tenido esta creación de esta carpeta, vamos a darle clic en MSC. Y una vez que cargue el configurador de código de MPLAB, voy a describir paso a paso qué es lo que se necesita hacer para poder correr un proyecto con la EUSART sin ningún error. Aquí le vamos a dar un nombre, en este caso ya nos asigna myconfig, le vamos a guardar. Si quieren ponerle otro, está bien. En este caso voy a trabajar un microcontrolador PIC de 40 pines tipo PDIP. Entonces seleccionamos aquí en Package. Esa sería la primera instrucción que ejecutaríamos por default. Y luego voy a configurar un oscilador interno a 64 MHz. Esto nunca lo hemos trabajado. Lo más que hemos trabajado en velocidades son 8 MHz. Ahorita vamos a ver cómo trabajar hasta 64 MHz, que es la velocidad más alta de procesamiento de instrucciones por ciclo de reloj del microcontrolador. En este caso vamos a seleccionar Internal Oscillator Block. Ahí ya está siendo seleccionado. System Clock Select, vamos a quedarnos con el FOSC. Internal Clock, aquí es bien importante que nosotros seleccionamos 16 MHz. HFI 16 MHz. Y aquí seleccionamos Software PLL Enable. Vamos a ver que en esta parte donde yo tengo 16 MHz, cuando le dé clic aquí, automáticamente se convierte en 64 MHz. Quiere decir que ya tengo seleccionado el reloj interno, ¿vale?
64 MHz. Lo siguiente a hacer es seleccionar la librería EUSART. Voy a utilizar el puerto número 1. Entonces le voy a dar clic aquí. Al haber seleccionado este dispositivo, ya me va a aparecer aquí en donde dice Peripherals. Entonces le doy clic y ahora voy a tener que configurar el módulo EUSART para transmisión y recepción de datos. En este proyecto solo voy a utilizar recepción de datos con interrupción. ¿Por qué? Porque conozco cuándo me van a llegar datos. Yo no tengo una manera de sincronizar el PIC o con otro dispositivo transmisor, es RS232. La transmisión en ese caso es asíncrona. Y como es asíncrona, puede ocurrir en cualquier instante y yo no estar preparado. Para evitar la pérdida de datos, en caso de que esté ejecutando otra interrupción u otro ciclo, voy a seleccionar la recepción de datos con. Así, en el momento en el que yo recibo el bit start, ando para ir a trabajar con el vector de recepción de datos. Una vez que haya terminado de procesar ese dato, regresa a donde se estaba. En ese sentido, Interrupt Enabled, solo le voy a dar clic a recepción RCI, a esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Seguimos. Nos pasamos a Easy Setup y aquí voy a seleccionar una velocidad de transmisión no de 9600, la voy a hacer más alta, 19200. Como estoy con un fósforo interno a 63 MHz, no tengo problema en trabajar con más alta frecuencia la transmisión de datos. Todo lo que voy a hacer aquí es esto. No voy a habilitar Enable Wake Up porque no le estoy poniendo en modo idle al microcontrolador. No voy a hacer Auto Bad Detection porque ya estoy estableciendo la velocidad del reloj. Y Enable Address Detect tampoco. Solamente voy a seleccionar los dos primeros y cambiar la velocidad de transmisión. Lo que sí voy a hacer para que al momento de que yo deba mandar datos a la computadora y me resulte más fácil, es utilizar la librería estándar IODC. EDIO, que significa Standard Input Output. Con esto voy a poder utilizar las funciones printf para poder enviar datos a la computadora sin necesidad de estar pasando de enteros a caracteres y de caracteres a arreglos de caracteres. Voy a dejar que esta librería me genere esas subrutinas. Como ya configuré la USART, ya nos hemos dado cuenta que en el puerto C el bit 6 y 7 ya están siendo ocupados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Voy a seleccionar otros 4 bits del puerto D para hacer las salidas. Entonces me voy aquí a Pin Module y donde dice GPIO Output, este renglón,
voy a seleccionar 7, 6, 5 y el 4. De tal manera que estos bits los voy a poder utilizar como bits de salida para propósito general. Hasta ahí he trabajado con la EUSART y ya, no voy a hacer más. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a transmitir datos del PIC hacia la computadora y de la computadora hacia el microcontrolador. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya no necesito hacer más nada. Entonces aquí le voy a dar Generate. Voy a hacer más ancho este. Y con Generate lo que me va a generar es todo el set de librerías .h y .c que ya fueron creadas a partir de la configuración que acabo de realizar con el MSC. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Lo difícil viene a continuación, que es donde nos estamos perdiendo la mayoría. Una vez que se hayan creado las librerías, ya lo puedo cerrar porque ya no lo voy a ocupar. Igual, también, también, también y también. Me voy a ir a Source Files, automáticamente se genera el archivo principal, el main.c. Voy a darle clic y todo lo que está aquí pues es comentarios que se generan de manera ya sistematizada. Los voy a borrar. Como yo estoy utilizando interrupciones, voy a tener que habilitar Interrupt Global Interrupt Enable y el de abajo, Interrupt Peripheral Interrupt Enable. Todos los demás lo voy a borrar. Estos son puros comentarios que no me sirven de nada. Ahora bien, quiero comentarles lo siguiente. Una vez que arranca el microcontrolador se genera un reset. Y lo primero que hace es saltar al System Initialize. Todo lo que tenga en este archivo, en esta clase que se llama System Initialize, se está cargando la configuración del PIC de puertos de entrada y salida, oscilador interno, velocidad del reloj, los puertos seriales y demás. Todo esto se configura aquí. Si por alguna razón el día de mañana ustedes requieren de aumentar las capacidades, por ejemplo, de usar otro puerto, de habilitar un canal analógico, siempre lo deben hacer después, porque este archivo sobrescribe todos los registros del PIC. Entonces, si ustedes ponen algo antes de va a quedar sin efecto. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ver paso a paso qué es lo que me genera el MSC. Entonces nos vamos a darle clic derecho y nos vamos a dar Go to Declaration Definition. Y el System Initialize tiene otros 4 subprogramas, que es Interrupt, Pin Manager, Oscillator y el EUSART. ¿Para qué son cada uno? El Interrupt es el que configura las interrupciones. Como yo voy a utilizar la recepción como interrupción, aquí debe de estar la ISR que debo de utilizar para la interrupción. Pin Manager me configura todos los puertos de entrada y salida. Oscillator Initialize, me configura el oscilador interno y la velocidad de reloj que yo voy a estar utilizando, en este caso 64 MHz. Y EUSART Initialize me configura todo el puerto serial. La velocidad de baud rate, el número de bits de stop, el número de bits de datos,
habilita la transmisión, habilita recepción por interrupciones. Todo eso que hice está aquí, ¿sí? Y en este caso, Oscillator Initialize, si se dan cuenta, aquí está la primera función. Automáticamente, después de esto, luego se viene Oscillator Initialize y configura el registro OSCON, que es el que nosotros hemos estado configurando de manera parcial. Como yo estoy utilizando un PLL para multiplicar la frecuencia del oscilador por 4, está trabajando con el OSCON 2 y con el OSCON para habilitar el PLL. ¿Queda claro? Bien. Algo que me faltó trabajar en este momento del System Initialize y que no pude ver en otro en el PIC es esto, pin module. Pin module, si se dan cuenta que tengo RD4, RD5, RD6 y RD7, están como analógicos. Entonces yo los voy a quitar los analógicos. Y ya con eso le doy save y le voy a dar generate. Y listo. Ahora me paso al main y se guardaron los cambios que hice ahorita. Entonces estábamos en System Initialize. Y ya lo voy a cerrar, este también. MSC, Vamos a ver qué hace con el vector de interrupción. Vamos a go to declaration. Y aquí el único vector de interrupción que está siendo habilitado es RC1I. ¿Quién es RC1I y quién es RC1IF? Los vectores de interrupción de la transmisión serían, de la recepción serían. Entonces aquí tengo que poner mi código. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vámonos a Pin Manager. Aquí están todos los LAT, todos los trees, todos los answer. No hay más. Por eso les decía que si ustedes en algún momento necesitaban modificar algún registro de entrada y salida, lo hicieran después del del System Initialize, porque se sobrescriben todos estos registros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya vimos el oscillator, ya vimos pin manager, ya vimos interrupt. Vámonos a la EUSAT Initialize. Y aquí es donde se configuran el registro baud con RCStat, TXStat y el SBRG, que de acuerdo con la presentación que yo les comenté, son los 4 registros que se deben configurar para habilitar la transmisión y recepción de datos. Y aquí están. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como esto viene a ser una caja negra en donde ustedes solo quieren sacar datos y meter datos, esto ya va a ser transparente para ustedes. Lo único que me gustaría enfocar es lo siguiente. Para enviar un dato vamos a utilizar la función poach. Para recibir un dato vamos a utilizar la función get, que hacen uso del EUSART1write y del EUSART1read. En caso de la recepción del vector de interrupción, el ISR, aquí es donde voy a ingresar mi código para lo que quiera hacer de la cuando reciba un dato. ¿Queda claro? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio.
Me voy a ir aquí a Proteus y voy a seleccionar este microcontrolador. Voy a ponerle un habilitador del reset y voy a utilizar la terminal virtual, que viene a ser las veces de la computadora, para conectar el pin de transmisión. Es bien importante esto. Recepción debe de ir con transmisión y la recepción del PIC debe de ir con transmisión de aquí. A este le voy a dar doble clic y voy a seleccionar la velocidad de 19.200. En este caso es la que tengo configurada para el PIC. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Voy a escribir un dato en la terminal virtual y voy a hacer que ese dato aparezca por los últimos 4 pines del microcontrolador, ¿ok? Del puerto D. Entonces, si yo le mando un 3, que se aparezca 1100. Si yo le mando un 8, va a ser 1000. ¿Sí queda claro? Dato que envíe, dato que reciba el PIC, ¿ok? Y el PIC le va a responder qué dato fue el que escribió en el puerto. Ya va a haber transmisión y recepción simultánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a System Initialize y de aquí nos vamos a EUSAR Initialize y donde dice EUSAR Receive ISR, aquí es donde voy a escribir mi código. Entonces voy a nombrar una variable data y yo le voy a poner get. Get, recordemos, es recibir. Y luego le voy a decir if data es igual con un 1, por ejemplo, o data es igual a 1, ajá. Lo que voy a hacer es ¿cómo le nombré a los pines? Bueno, voy a escribirlo así. La T va a ser igual a 0 X 1 0. Como estoy utilizando la parte alta, voy a sacar un 1 por aquí. Else if. Es más, no voy a usar este protocolo de comunicación, voy a utilizar un switch que se ve más elegante. Case, cuando data sea igual a 1, ¿qué voy a hacer? La D va a ser igual a 0x 10. Voy a poner un break. Luego case, cuando sea 2, la D va a ser igual a 0x 20. Break. Y case, cuando sea 3, la D va a ser igual a 0x 30.
y finalmente la opción default. Con default la D va a ser igual a 0x00. Si no recibo ninguno de esos tres datos, voy a sacar ceros por el puerto. Data va a ser una variable que yo voy a utilizar aquí. Por lo tanto, la voy a incluir aquí. Y le voy a dar char data. Y con eso me quita el error. Voy a compilarlo. Y voy a correrlo. Aquí ya aparece la terminal virtual. Aquí le voy a dar eco para poder decirle, para poder ver qué es lo que estoy escribiendo. Entonces le voy a dar un 1 y si se dan cuenta, aquí ya me prendió el primer bit. Si le doy 2, ya me prendió el segundo bit. Y si le doy 3, me debe de prender los dos primeros bits. ¿Queda claro? Ok, entonces ya estoy transmitiendo datos hacia el PIC. Ahora voy a hacer que el PIC responda. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante esta instrucción. Bien. En este caso voy a copiar este switch y solo voy a decir captura el dato y guárdalo en data. Y aquí en el main voy a poner el switch. Aquí voy a escribir el switch. Pero aquí en el main, antes de decirle break, voy a escribir printf se recibió. No voy a poner acentos. El